Queremos determinar si las dos funciones lineales son inversas entre sí. Tenemos f de x es igual a 2x menos 5 y g de x es igual a 1 2x más 5 2. Si dos funciones son inversas, entonces f de g de x es igual a x, y g de f de x es igual a x. Gráficamente, si f de x y g de x son inversas, entonces son reflejos a través de la línea y es igual a x. Primero veamos si estos son inversos algebraicamente, y luego revisaremos el gráfico. Comencemos por determinar f de g de x. Comenzamos sustituyendo 1 2x más 5 2 por g de x que nos da f de la cantidad 1 2x más 5 2. Ahora 1 2x más 5 2 se convierte en la entrada en la función f, donde f de x es igual a 2x menos 5, y por lo tanto f de la cantidad 1 2x más 5 2 se convierte en 2 veces la cantidad 1 2x más 5 2 menos 5. Ahora distribuimos los dos para borrar los paréntesis y luego combinamos términos similares. 2 veces 1 2x es x más 2 veces 5 2. Eso sería más 5, y luego tenemos menos 5. Bueno, 5 menos 5 es 0 y, por lo tanto, f de g de x es igual a x. Todavía tenemos que verificar g de f de x. Comenzamos sustituyendo 2x menos 5 por f de x, lo que nos da g de la cantidad 2x menos 5. Ahora 2x menos 5 se convierten en la entrada en g, donde g de x es igual a 1 2x más 5 2. Y por lo tanto, g de la cantidad 2x menos 5 es 1 2 veces la cantidad 2x menos 5. Y luego más 5 2. Nuevamente, el siguiente paso es borrar los paréntesis distribuyendo 1 2 veces 2x es x. 1 2 veces negativo 5 es negativo 5 2, lo que nos da menos 5 2, y luego tenemos más 5 2, lo que simplifica a x. Ahora que hemos demostrado que f de g de x es igual a x, y g de f de x es igual a x, sabemos que las dos funciones son inversas. También verifiquemos esto gráficamente. F de x está graficada en azul, y g de x está graficada en rojo. Observe que si doblamos f de x a través de y es igual a x, coincidiría perfectamente con g de x. O podemos decir que son imágenes especulares en y es igual a x, y por lo tanto son simétricas en la línea y es igual a x, y son inversas entre sí. Espero que hayas encontrado esto útil.